¿Finalmente Ezequiel es o no es el creador de Fútbol Libre? Creo que Ezequiel fue usado un poco como un chivo expiatorio. Costó volver porque le perdieron el documento. Esta causa se usó para ejemplificar un poco qué le puede llegar a suceder a una persona que realice actividades similares a la que él ha realizado. Estamos hablando de que se está queriendo penar a alguien por una actividad que realizó en el 2024 con una ley que tiene casi 100 años. Todavía no aparece el creador de Fútbol Libre, digamos, el original. Estamos con Fernando Madeo Facente, que es el abogado del caso Fútbol Libre. Fernando, muchas gracias por este rato. ¿Cómo estás? Por favor, Jero, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Acaban de excarcelar a Ezequiel, que utilizaba el seudónimo Kadash, si no me equivoco. Exactamente. Con respecto a todo lo que pasó con esta página web y el tumbamiento de Fútbol Libre. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo se vivieron estos días, porque estuvo 6 días detenida esta persona, estuvo en cárcel, y es un joven de 21 años, ¿no? ¿Cómo fueron estos días? Bien, bueno, para empezar estamos muy contentos por lo que comentás. El día lunes hemos logrado su excarcelación. El juzgado número 4 de garantías de San Isidro confirmó nuestros lineamientos en el sentido de que habían cuestiones que hacían claro que él tenía que ser liberado, entre ellas que no había ningún tipo de peligro de fuga por su parte, tiene domicilio y arraigo en la provincia de Mendoza de toda la vida, vive con su familia, estudia en la Universidad de Cuyo de allá. Tampoco había peligro de entorpecer la investigación por parte de él. Por el contrario, también hemos demostrado en el expediente que él desde el día número 1 estuvo sujeto al proceso penal sin ningún tipo de reparo. Así que nada, en este momento estamos por supuesto muy contentos por este logro, pero bueno, los días que estuvo detenido fueron duros. Máxime porque estamos hablando de un chico joven, como bien decís, que jamás tuvo algún tipo de problema penal ni nada por el estilo. No está acostumbrado a esto que le sucedió, así que bueno, si bien fueron días duros, hemos obtenido el resultado propuesto y la realidad es que las condiciones de detención fueron bastante buenas por parte de la DDI de San Isidro. ¿Finalmente Ezequiel es o no es el creador de Fútbol Libre? No, aprovecho la oportunidad para desmentirlo, como lo he hecho en otras notas. En principio entiendo, los medios lo han endilgado como el creador de Fútbol Libre porque era lo que vendía, claramente. Pero no, yo he explicado que él creó otro sitio web, Mega Deportes, y que Fútbol Libre se valió de su creación, de su link, para hacer la transmisión masiva. Ok, lo que él había hecho era publicar en Mega Deportes un partido que por supuesto estaba defendido por derechos de autor y Fútbol Libre tomó ese partido para reproducirlo también en su sitio web. Exactamente, particularmente un partido de Boca, que fue el que se denunció. Claro, que es el partido que tuvo las millones y millones de visitas porque es el primer partido que la empresa DirecTV tomó la determinación de resguardarlo solo para sus usuarios. ¿Digo Exactamente, bien. Bien, perfecto. Y cuando comenzaron con todo este proceso, ¿qué pudo demostrar, digamos, Ezequiel como para que finalmente pueda ser excarcelado en un proceso que vos me vas a corregir si me equivoco, pero continúa? Bien. En principio, para ser excarcelado, lo que generalmente los escritos de excarcelación a lo que hacen referencias a lo que comenté recién, a que no existía peligro de fuga por parte de él ni tampoco peligro de entorpecer la investigación. Eso es lo que se valora, como asimismo también que el delito que se le imputa tiene una escala penal máxima de 6 años y generalmente para conceder la excarcelación no debe superar los 8. Bien. Son elementos objetivos lo que se evalúa. Después, en relación al tipo penal que se discute, a él se le imputa la infracción a la ley 11.723, que hace referencia, que es la ley que resguarda los derechos de la propiedad intelectual, en sus artículos 71 y 72, pena con hasta 6 años al quien reprodujera un contenido audiovisual o artístico sin consentimiento de su creador. Okay. Lo que nosotros comentamos en el expediente es que, según nuestra interpretación y según también lo que tiene dicho mucha jurisprudencia y doctrina, tiene que haber ánimo de lucro por parte de la persona que hace esta actividad o bien ánimo de hacerlo pasar dicho material como propio. Cuestiones que demostramos en el expediente que no ocurrieron. O sea, no generó ingresos con la reproducción de este contenido. No, en absoluto. Bien. Ezequiel no ha generado ni un peso de todo esto. Porque algo que se creía es que todo esto era un negocio de trasfondo que generaba miles y miles de dólares con publicidad, todo eso descartado. Sí, como digo, Ezequiel no es el creador de Fútbol Libre. Quizás Fútbol Libre no me consta, pero quizás sí genera ingresos, pero Ezequiel no los ha generado. De hecho, proviene de una familia muy humilde, hasta el punto que la Universidad de Cuyo, que es un dato de color, está bueno mencionarlo, se ha hecho cargo de los pasajes para que vuelva a Mendoza porque él no podía pagarlos. Mencionabas una ley. Sí, ¿Es la número? 11.723. Esa ley, si no me equivoco, la busqué, es una ley que tiene más de 100 años. Sí, casi 100 años, es de 1930 y pico. Claro. Pero sí, evidentemente es una ley que ha quedado muy desajustada a los días que corren hoy, ¿no? O sea, es una ley que
no contemplaba ni siquiera internet, porque no existía en ese entonces. No, no solo internet, no contemplaba la transmisión de los partidos de fútbol. Claro, ni Gente siquiera que en se esa transmitían los época no se partidos. transmitían los partidos. Así que claramente estamos hablando de que se está queriendo penar a alguien por una actividad que realizó en el 2024 con una ley que tiene casi 100 años. ¿A vos te da la sensación que lo que se quiso hacer es como sentar un precedente, buscando, digamos, llevar a la cárcel a Ezequiel y tratar de bajar un poco la espuma con respecto a la viralización de sitios web de transmisiones piratas? Yo sé que están muy preocupados en diferentes plataformas de OTT, caso Disney Plus, o algunas otras que tienen también la posibilidad de mostrar los partidos como DGO. ¿Crees que estaban buscando por ahí asustar más que nada? No tengo ninguna duda de eso. Yo he dicho también en otras notas que creo que Ezequiel fue usado un poco como un chivo expiatorio, que esta causa se usó para ejemplificar un poco qué le puede llegar a suceder a una persona que realice actividades similares a la que él ha realizado. Así que sí, no tengo ninguna duda que se quiso dejar un antecedente, cuestión que para mí no ha salido bien, porque por el contrario, según pude visualizar en las redes sociales y demás, y de lo que uno habla con la gente, Ezequiel ha tenido un apoyo masivo. Sí. Es muy poco común que una persona acusada de cometer un delito sea apoyado masivamente por toda la sociedad. Así que no sé si, de ser así la jugada, si ha salido bien. De hecho, incluso respecto de esto, te quiero preguntar, vos como especializado en temas digitales, ¿cómo ves el mundo de la piratería y no solamente las transmisiones deportivas, en general, los contenidos protegidos por derechos de autor? ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar una regulación lógica, vamos a llamarlo por decirlo de alguna manera? Bueno, recién decíamos que este caso puede ser tomado como un gran antecedente y creo que así será. Si bien esto tiene más que ver con una cuestión legislativa, quizás no tanto jurídica, entiendo que sí, quizás a futuro esto sirva como un gran precedente y quizás las leyes que quedaron un poco antiguas se deban actualizar, ¿no? Evidentemente, porque estamos hablando de que hay cuestiones no contempladas en esta ley que se le está atribuyendo a él, cuestiones que suceden en el día de hoy, como por ejemplo las transmisiones de los partidos. En realidad las transmisiones, bueno, suceden hace un montón. Todo lo que tiene que ver con el mundo digital, YouTube y demás, no está regulado y me parece que debe estarlo de manera urgente. Sí, es un problema muy, muy grande, sobre todo con el crecimiento del consumo vía streaming de las audiencias, porque cada vez se ve más a través de diferentes dispositivos y menos por la televisión o escuchar por radio como se hacía en otros momentos. Sí, sí, evidentemente. De hecho, como bien decís, creo que se ve más por medios digitales como YouTube, por ejemplo, que por los medios originarios de toda la vida. ¿Ezequiel estaba muy preocupado con todo esto? Sí, yo la realidad, no voy a mentir, el trato lo tuve casi siempre con los padres, más que con él. Él estaba detenido, incomunicado, no he tenido tanta oportunidad de hablar con él, pero sí, los padres estaban muy preocupados. Insisto y remarco lo que dije anteriormente, no estaban acostumbrados a vivir situaciones similares, es un mundo nuevo para ellos, no entendían mucho qué era lo que se le imputaba a su hijo, porque, insisto, ellos sabían que él no había creado fútbol libre, entonces sí estaban preocupados, pero bueno, hoy en día están contentos con esta nueva noticia. Perdóname, te lo pregunto así coloquialmente, pero ¿el pibe realmente es un hacker o había encontrado algo que era, digamos, de sencilla resolución, sin meternos mucho en lo técnico? Sí, bueno, a eso voy, sin ahondar en cuestiones técnicas, porque no les obliga, no entiendo demasiado del tema. Yo desmiento absolutamente que él sea un hacker. Porque es lo que decían, digamos. Sí, sí, obvio. O sea, había él se lo hackeado, digamos, la base de datos de DirecTV o de Disney y esas cosas. Él en la indagatoria quedó claro, porque de hecho lo mostró delante del fiscal. Fue una indagatoria que duró 3-4 horas. Delante del fiscal mostró en la práctica cómo fue que accedió a esto valiéndose de un error garrafal por parte del sistema de DirecTV y cómo él lo compartió con su grupo de allegados. Un grupo de familiares, allegados y demás. Y luego esto se tomó por parte de Fútbol Libre y ahí fue que se masificó. Todavía no aparece el creador de Fútbol Libre, digamos, el original. O sea, no se sabe quién es. Hasta donde me consta a mí, no, entiendo que la Fiscalía lo estará buscando, ¿no? Para hacer avanzar el proceso. ¿Y el proceso de Ezequiel cómo va a continuar? Bueno, Ezequiel ahora por suerte está en su casa, en su Mendoza natal, que de hecho, dicho sea de paso, costó volver porque le perdieron el documento, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, está bueno hacerle saber a la audiencia que ya se encuentra con su familia descansando. El proceso penal continúa, el fiscal, entiendo, dará nuevas medidas de prueba y la causa hay dos opciones, o bien que se eleve a juicio oral o bien que se archive. Nosotros, por supuesto, vamos a pedir el archivo del expediente, creemos que están las condiciones dadas y que es lo que tiene que ocurrir. Eventualmente, si el juez considera que la causa no se debe archivar, a lo que se puede arrimar es una conciliación con DirecTV para de esa manera sí dejarle
dejar el proceso finiquitado. ¿Qué conclusión te queda de todo lo que pasó? Más allá de esto que hablamos, que obviamente hubo una necesidad de dejar sentado un precedente y demás. ¿Qué conclusión te queda de lo que se desarrolló y sobre todo de cómo se popularizó este tema? Se ve que había como una ligazón sentimental entre los usuarios que consumían por internet y este tipo de páginas donde se podía acceder, como en algún momento fue Cuevana, las películas y esas cosas. ¿Hacia dónde estamos yendo con todo esto a nivel legal? Bueno, primero que yo creo que el pueblo ha hablado claramente y que se lo debe escuchar, porque en definitiva, bueno, sin ponerme en cuestiones muy técnicas, en definitiva el Estado es la voz del pueblo, Sí. Y la legislación tiene que ser tendiente a los deseos del pueblo y a lo que quieren las mayorías. Y yo creo que el pueblo ha hablado en su mayoría y ha dicho que desea que el fútbol sea público, gratuito y al alcance de todos. Creo que quedó claro porque el apoyo, insisto, y lo remarco, que tuvo este chico es inaudito. Y yo creo que esa cuestión tiene que ser tomada y eventualmente se tiene que legislar en pos de eso. Quizás no puede, a mi humilde criterio y opinión, no puede ser que un solo medio tenga la transmisión y si no estás suscrito a ese medio, que encima es muy particular, porque no todo el mundo está suscrito a DirecTV, ni mucho menos, no puede haber un partido de Boca, que es el club más popular del país. De hecho, yo te agrego a esto que estás diciendo que en 2025 se están planteando la posibilidad de que no haya un broadcaster único, es decir, que diferentes broadcasters puedan acceder de manera oficial, entre comillas, a la distribución del partido, que sería algo un poco más ayornado a los tiempos que corren. Bueno, eso me parecería perfecto, ojalá que así suceda y ojalá que este caso justamente siente un gran precedente para que se avance en ese sentido. Bueno, Fernando, y para cerrar esta pregunta, obviamente podés contestarla o no contestarla. Vos, si considerás que hubo una infracción desde lo ético, por así decirlo, o alguna otra cuestión vinculada a esto, ¿dónde crees que estuvo? Porque eventualmente lo que nos pasa a nosotros los periodistas cuando hacemos este tipo de entrevistas es que nos dicen, bueno, no, pero al final la persona era un santo, ¿viste? Que no hizo nada malo. Pero bueno, yo te traslado esto que una parte del público quizá también pueda llegar a pensar. Bien, bueno, a ver, la realidad es que la ley existe, uno puede estar o no de acuerdo con lo establecido, particularmente yo no estoy en absoluto de acuerdo con que el fútbol sea para poco, para quienes puedan pagarlo y demás, pero bueno, lo cierto es que si es así como es, el hecho de vulnerarlo puede tener un reproche penal que eventualmente debe ser discutido en el expediente, como lo estamos haciendo, más aún considerando que este chico no tuvo ánimo de lucro, cuestión que nos parece fundamental en el desarrollo de la causa, pero el hecho de que exista una denuncia, de que exista un expediente y que de ahí se discuta, no hace para nosotros el hecho de que se lo detenga. La detención tiene que ser el último eslabón de un proceso penal, tiene que ser muy restrictiva, no tiene que ser generalizada, por el contrario, hay casos muy concretos que conllevan a la detención, este caso nosotros creíamos que no lo llevaba, y bueno, por suerte hemos logrado su excarcelación. Y te lo digo porque aparte también yo tengo una postura tomada, que es como el público bien sabe, que tiene que ver con que todas estas cuestiones en realidad debieran ser tomadas en consideración, como venimos hablando, por quienes desarrollan el negocio, porque en definitiva es mucho más grande todo lo que se está jugando, que nosotros por ahí estamos hablando de algo pequeño que quiso ser más bien una movida de medios, pienso yo desde mi concepción, y detrás de todo esto hay un negocio de quién se queda con las transmisiones de la Liga de España, quién se queda con las transmisiones de la Champions League, quién se queda con una cosa, quién se queda con la otra, y desde mi punto de vista esto no terminó saliéndole a este grupo, que de hecho lo firmaron un montón de empresas súper grandes como Disney, como Clarín, como DirecTV. Esto lo hago a modo de aporte informativo. Fernando, muchas gracias por este tiempo. ¿Algo más que quieras contar, que quizás no te haya preguntado, que te parezca importante señalar? No, estuvo muy buena la entrevista, creo que hicimos hincapié en cada uno de los puntos importantes, dejar en claro que él no es el creador de Fútbol Libre, ni tampoco el administrador, ni nada por el estilo, que era lo que se había difundido en un principio, que él está bien, que está sano, que está con su familia, que el proceso continúa, pero que estamos esperanzados en que pronto acabe todo. Muchas gracias, Fernando. A vos, Gerard.